Bueno, me sumo a las condolencias, por supuesto, de todas las familias que han perdido a seres queridos en la pandemia y especialmente a las que la han perdido en las residencias, cuando yo creo que en el periodo más crítico, en el momento de la tormenta perfecta, no fueron suficientemente bien atendidas. Y por eso quiero preguntar al Gobierno y de la señora Ayuso y a usted, señor consejero, porque creo que hay preguntas que están todavía sin responder. La primera es si ustedes reconocen que estaban al mando y tenían todos los medios para poder haber puesto un poco más de ayuda y un poco más de petición de ayuda al Gobierno central, porque desde el decreto de alarma todos sabemos que su Gobierno era el que tenía que gestionar esta crisis y solo el Gobierno central era el que hacía la tutela de la que la gestión fuera buena o mala. Ahí se podrá criticar si el Gobierno central no tuteló suficientemente bien. Esto es muy importante. Quiero también preguntarle si de verdad están de acuerdo con los famosos protocolos, los protocolos que nosotros le llamamos protocolos un poco de la vergüenza, porque en realidad sí murieron algunos o miles de residentes en las residencias sin ser suficientemente bien atendidos, porque la siguiente pregunta es, ¿se medicalizaron a tiempo las residencias? Todas las que fueran necesarias. Luego voy a explicar que creemos que no. La siguiente pregunta sería si realmente están ustedes de acuerdo en que los recursos que tenemos humanos en este momento y para un posible rebote son adecuados, porque en realidad la mayoría de las contrataciones que todavía tiene y que usted presume son contrataciones para cubrir las enormes bajas que hubo entre el personal. Nosotros en Madrid hemos sido de todo el mundo, porque ha sido el foco más importante de epidemia de COVID de todo el mundo, y eso está reconocido ya por los datos, hemos sido donde más bajas hemos tenido y sigue habiendo. Y muchas de las supuestas nuevas contrataciones que ustedes dicen en realidad son reposiciones de personal que está de baja y que todavía sigue de baja y va a seguir de baja bastante tiempo. De baja por las propias secuelas de la COVID y de baja también por secuelas de salud mental que empieza a haber. Entonces, esos contratos que dicen ustedes que hay de los 10.000 en realidad no corresponden a un aumento real. ¿Cuántos personal de aumento real tenemos para hacer, digamos, previsión de que pueda haber un repunte en octubre? Y me gustaría con todo esto saber si ustedes van a pedir más ayuda al Gobierno central si llega este momento, porque creo que en esta tormenta perfecta que ustedes se metieron tenía que ver para proteger, por un lado, el pensar que teníamos la mejor sanidad pública del mundo, cosa que ya hemos visto que no es verdad, y dos, para proteger los intereses particulares de algunos, tanto en ladrillazo, como ahora vamos a ver como el nuevo IFEMA, como también para proteger a algunos de las personas que ya tenían seguros privados, y sabemos que en esta pandemia los seguros privados han aumentado. Me gustaría que contestara de verdad a todas estas preguntas, porque si no se las van a tener que contestar en los tribunales, o probablemente también, y luego daremos nuestra valoración de lo que ha pasado. Muchas gracias. La verdad es que yo estoy sorprendido por la defensa tan a ultranza que tanto el señor consejero como el señor Raboso del Partido Popular hacen de la gestión de la crisis. Y me parece una irresponsabilidad, porque en realidad, aunque es doloroso poder hablar de lo que ha pasado, creo que nosotros tenemos la responsabilidad política de poderlo hacer. Y hay que pararse a pensar en lo que se ha hecho para poderlo mejorar. Y lo que se ha hecho en muchos momentos creo que se hizo mal o se pudo hacer mucho mejor, y ustedes no tienen en cuenta de reconocerlo. Y va a ser triste que luego lo tengan que hacer en los tribunales. Creo que nosotros como responsabilidad política tenemos que ver lo que pasó. Y lo que pasó es que esa tormenta perfecta que ustedes encontraron, con una sanidad pública mermada por tantos años de recortes, no pudo hacer frente a la crisis enorme de pandemia que hubo entre el 15 de marzo y el 7 de abril. Y en esos momentos, por eso se hicieron esos protocolos. Los protocolos que no solo se hicieron para residencias, sino que también se hicieron para atención primaria. Yo estuve en contacto continuamente con el doctor Carlos Moore, porque tengo una relación de amistad con él, y me estuvo pasando parte de la información. Y los protocolos se hicieron por criterios políticos, no por criterios médicos. En parte sí, porque no había suficientes medios para atender a los pacientes en los hospitales, y por eso no se podían llevar. Los hospitales se colapsaron, hay que decirlo con toda claridad. Los sanitarios nos enfermamos en una medida muy importante. Cuando se construyó luego IFEMA tuvimos que trasladar parte de los sanitarios de atención primaria a cubrir IFEMA, y con todo eso nos quedamos desmantelados. Y hubo un colapso que hay que reconocer en los hospitales, donde no se pudo atender a todos los pacientes. Al no poderse atender todos los pacientes hubo una especie de intento de triaje masivo que se trasladó a las residencias. Esta es la pura verdad. Y también a algunos domicilios, porque hubo protocolos en la atención primaria. ¿Qué pasó? Que las residencias
se filtraron y se filtraron de una manera muy fuerte y fueron muy eficaces esos protocolos, pero rayaron, y probablemente lo decidirán los jueces, si rayaron la legalidad. Porque gente se quedó sin atenderse de manera adecuada. ¿Por qué se quedó sin manera adecuada de atender? No por el fallo de los médicos, sino porque no había recursos suficientes. Y eso es la verdad. 22 geriatras en ese momento, algunos médicos de atención primaria, otros estaban diezmados, intentaron atender eso y se atendió en las residencias de manera telefónica. Y muchas veces no se pudo ni siquiera asistir directamente a esos pacientes y entonces no se le dio la asistencia adecuada. Claro que se hizo lo posible y por eso no vamos a poner el dedo en la llaga en los compañeros médicos, no es así. Pero es verdad que tuvimos criterios políticos porque no teníamos suficientes medios. Y ahí, en ese momento, yo lo hablé con Carlos Moore, no se hizo la eficacia de poder pedir más ayuda a otras comunidades autónomas, no pedir más ayuda al gobierno central para que aumentáramos los recursos. No se pidió ayuda al SAMUR o el ayuntamiento, donde parte de los médicos de Madrid Salud se quedaron sin poder ayudar. Y en el colapso total, eso fue así. Y el problema es que eso puede volver a ocurrir otra vez. ¿Y por qué puede volver a ocurrir otra vez? Porque la pandemia en un estado o en una región como la nuestra es fácilmente propagable. Los madrileños estamos muy apiñados en general, las residencias siguen siendo exactamente las mismas. Los madrileños enseguida vamos a las terrazas y nos juntamos y no cumplimos las medidas porque no estamos suficientemente bien educados a una nueva normalidad que no va con nuestra idiosincrasia. Y eso es así. Y encima nos pilla con la salud de los profesionales absolutamente diezmada. Hay un montón de profesionales todavía que están en convalecencia. Hay profesionales que dicen, por favor, que no vuelva a ver lo que ha pasado porque me voy a colapsar. Hay un montón de cartas de profesionales. La policía municipal entró en las residencias y hay ya testimonios claros que se han publicado que no se actuó correctamente. Y por supuesto que se dilucidará en los tribunales. No confundamos los criterios médicos con los criterios políticos. Los criterios médicos, por supuesto, nos hacen atender a todo el mundo de la mejor manera que podamos, pero con los medios técnicos que estamos a nuestro alcance. Y yo soy médico y profesional de la salud pública desde hace muchísimos años, de sanidad. Y yo creo que en eso no coincido para nada con Raboso. No teníamos suficientes medios en el momento más crítico. No los había. Y hay que reconocerlo. ¿Y por qué no los había? Primero, porque la pandemia nos azotó especialmente en Madrid, y no tuvo culpa el 8 de marzo. Tengo 7 minutos porque solo he consumido 3 minutos en la primera parte. No tiene nada que ver. Usted tiene en cada turno de intervención el tiempo que marca el reglamento. O lo que le quiera añadir yo. Bueno, pues yo pensaba que era así. Quizá como soy novato, por eso me dejé más tiempo para la intervención actual y por eso le rogaría que me diera un poco más de tiempo porque en la primera parte solo hice la pregunta. Tiene 3 minutos y lleva 5. Entonces, pero digo por eso, porque yo pensaba que era así, lo siento. Pero bueno, terminando, creo que tenemos que reflexionar enormemente sobre las deficiencias de nuestro sistema público de salud. Tenemos que ver que muchas de las decisiones fueron decisiones políticas. Al mando de la coordinación sociosanitaria actualmente está el doctor Martínez Peromingo, que no es casualidad que fuera el geriatra que hizo esos protocolos y estuvo al frente de ellos y que además antes trabajó para Quirón Salud. Y pasó ahora de Quirón Salud, que es una empresa privada que gestiona la sanidad pública, ahora a gestionar la coordinación sociosanitaria. Y me gustaría saber por qué se destituyó al doctor Carlos Moore, que estuvo preocupado como esto, y por qué efectivamente hay tantas discrepancias en el gobierno. Hay una cuestión política detrás que está todavía por aclarar. Aclarar esta cuestión política es fundamental para saber dónde tenemos que poner los recursos sanitarios, porque probablemente haya un repunte a partir de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque nosotros lo que vemos es que en esta crisis realmente que se ha puesto en juego la precariedad de nuestro sistema sanitario, por mucho que le moleste al señor portavoz del Partido Popular, y que tenemos que hablar de ello. No estábamos preparados para esta gran pandemia que ha venido. Estamos en inversión en atención primaria por debajo de la mayoría de las comunidades autónomas. Solo dedicamos un 10% del gasto de sanidad en atención primaria frente al 14% de la media nacional. Tenemos un gasto
en los números que sabemos del 2018 de 147 euros por habitante en la Comunidad de Madrid frente a los 223 de la media nacional. Tenemos un 12% menos de profesionales que la media española. Se calcula que el déficit que tendríamos para tener una asistencia más o menos que simplemente nos equiparara a otras comunidades autónomas sería de 600 médicos, 120 pediatras y 1.200 enfermeras, por hablar de estos profesionales sanitarios básicos. Y entonces pues no nos cuadran las cuentas realmente, ¿eh? Creemos que nos promete, nos ha dicho el consejero que teníamos 836 profesionales que no se especifican bien, y ahora cuando usted nos da las cuentas pues nos vemos que algo falla ahí. Y por otro lado, los contratos. Muchas personas que vinieron a trabajar de otras comunidades, médicos sobre todo, que se han quemado, se quieren volver porque realmente los contratos son contratos basura. Son contratos que no se saben si van a terminar o no el 31 de diciembre, se dice que se van a aumentar, lo sé por salud mental. Y luego tenemos una precariedad al punto que muchos de los residentes que han acabado o los residentes que ahora están van a ir a una huelga a partir del 1 de julio porque se sienten maltratados en la Comunidad de Madrid. No me extraña que luego no tengamos recursos sanitarios para nuestra comunidad y quieran ir a otros sitios. Y por no decir que siguen cerrados y además con horarios restringidos 27 centros de salud. No solo es por problemas de espacio, también es por un problema de falta de recursos porque muchos profesionales están de baja. Hemos tenido y hemos resultado muy dañados muchos profesionales, sobre todo en la atención primaria, que no se han podido reincorporar y no sabremos si se reincorporarán a lo largo de este trimestre. Por lo cual, los datos están inflados y están, de alguna manera, confundidos, y no nos podemos arriesgar a pensar que estos son unos buenos datos de recursos humanos. Me gustaría que me aclarara todo esto y luego hablaré un poquito más. Ok. Entonces, realmente lo que tenemos que replantearnos es toda la atención primaria, nuestra asistencia domiciliaria, los swaps, como ha hablado la señora Lillo, y yo creo que hay que aprovechar la pandemia para hacer una reestructuración, para gastar más dinero en atención primaria, que fue la que realmente fue el primer frente a la COVID. Daros cuenta que la atención primaria fue la que atendió casi a los 300.000 casos. En algunos días se llegaron a atender 20.000 casos en el momento peor de la pandemia. Y creo que los profesionales de la atención primaria están muy desgastados, requieren más cuidado, requieren ayuda en salud mental para ellos, que no se está previendo adecuadamente, y también necesitamos que se aumente la plantilla y que se revise el modelo de atención. No todo se puede sustituir por atención telemática. Muchas personas necesitamos ir a los centros y que nos atiendan personalmente. Esto es muy importante, porque ojo a esa revolución. Entonces, realmente creo que tenemos que aprovechar la pandemia primero para evitar un recorte. Los profesionales que se están previendo van a ser insuficientes a la mínima que nos descuidemos en octubre, y creo que, por otro lado, debemos colaborar entre todos para cambiar y aumentar la atención en atención primaria. Muchas gracias.